Muy buenos días, muchas gracias por sintonizarnos nuevamente desde sus hogares. Por favor, reciban un saludo afectuoso del titular de esta dependencia, el licenciado Jesús Izquierdo Rojas. Agradecemos enormemente a todas las organizaciones de la sociedad civil de todas las regiones del estado que se conectan a través de estos medios digitales. Hoy queremos recalcar la importancia del estímulo estatal para las organizaciones de la sociedad civil. Desde el pasado 27 de febrero, Día Mundial de las ONGs, tuvimos la oportunidad de que el gobernador Alfredo del Mazo Maza anunciara un estímulo estatal para fortalecer el trabajo de la sociedad civil organizada en el Estado de México. Esta convocatoria ya vence este viernes 3 de abril. Le hemos recibido muchísimos proyectos de todas las regiones del estado, de todas las causas, y creemos que decenas de organizaciones serán fortalecidas a través de este programa histórico para la sociedad civil mexiquense. La semana pasada tuvimos la oportunidad de recibir a Roberto Arce de la Fundación Tercer Sector para conocer un poco sobre la metodología, sobre el armado, sobre el andamiaje, sobre la infraestructura que debe de tener un programa o un proyecto social. Pero yo creo que la parte más fina, la parte más didáctica, la parte de rendición de cuentas, la parte de transparencia, la parte a la que nos comprometimos en noviembre pasado a través de un gran pacto por la transparencia, la visibilidad y la rendición de cuentas de las organizaciones, creemos que es la administración y la contabilidad de este proyecto. Hoy le toca a la sociedad civil organizada demostrar por qué es un motor de desarrollo, por qué tenemos la oportunidad de tener este estímulo. Y creo que ha llegado la oportunidad de hacerlo bien y tener cuentas muy claras sobre el recurso público que vamos a utilizar. Por ello, hemos invitado a alguien que ha dedicado gran parte de su vida profesional al servicio de la sociedad civil organizada. Nos complace que, a pesar de las condiciones de sanidad y de contingencia, nos siga dedicando su tiempo, su talento, su profesionalismo para enfocarnos a las organizaciones de la sociedad civil. Quisiera que aprovecháramos al máximo a la maestra en responsabilidad social y contadora pública, Maribel Trejo Estudillo. A través de las redes estaremos difundiendo el material que van a ver aquí en pantalla. Estaremos también, si nos lo permite la maestra, difundiendo el ABC de las organizaciones de la sociedad civil, que es un libro pilar de la sociedad civil, que nos habla de su composición, de sus obligaciones, de esta tabla contable, fiscal, que todos debemos conocer si es que tenemos una organización de la sociedad civil. Estaremos enviando vía WhatsApp el libro, el ABC de la sustentabilidad de la maestra Trejo, y estaremos enviándoles la presentación que ella misma diseñó para fortalecer a la sociedad civil mexiquense. Quiero reiterarles que la convocatoria vence este viernes 3 de abril. Por los tiempos que estamos viviendo, no creo que haya una prórroga, porque ya lo que nos urge es revisar estos proyectos y que con la venia de las autoridades dictaminadoras se puedan asignar pues estos recursos en los tiempos precisos que marca la convocatoria que publicó el gobierno del Estado de México. De verdad agradecemos mucho su tiempo y vamos a darle la bienvenida a la maestra Maribel Trejo Estudillo. Bienvenida, maestra. Hola, muy buenos días. Es un placer, como siempre, poder estar con ustedes
Estado de México para mí representa un camino, una brecha. Empezamos hace 10 años trabajando con ustedes y hoy seguimos, y me dio muchísimo gusto que Mario me invitara a fortalecer la parte de presupuestos que va a ser necesaria para la convocatoria que, como bien dijo, termina el día viernes 3 de abril. Yo creo que es un momento trascendental. Durante el tiempo que he estado en sociedad civil, es la primera vez que veo un sueño hecho realidad, y este sueño se debe al trabajo exhaustivo de esta dirección y de Mario Quesada, por supuesto. El día de hoy vamos a ver la importancia de la administración y de la contabilidad, porque esto termina siendo la problemática de muchos de los proyectos. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos que aprender que el lenguaje entre las acciones que nosotros hacemos y lo que plasmamos en los números, en los controles presupuestales y en los estatus de rendición de cuentas deben de ser exactamente los mismos, porque muchas veces plasmamos una cantidad y hacemos otra actividad, ¿no? Entonces vamos a empezar con dos conceptos básicos que nada más voy a recordarles, que es el concepto de administración y contabilidad, y de ahí nos vamos a ir a algo más práctico. Yo me imagino que si no has enviado tu proyecto, ya hiciste tu presupuesto, aquí te voy a dar tips importantísimos, porque en la mayoría de las veces que nosotros revisamos un proyecto, vemos debilidades no tanto en el proyecto, sino en la rendición de cuentas, porque muchas veces programaste una determinada cantidad y generalmente pasa en los recursos humanos en donde tienes la mayor falla. ¿Por qué? Porque no consideraste los impuestos. Entonces vamos a empezar, por favor, la diapositiva 3. Ese es mi currículum y vamos a empezar con la diapositiva 3. Vamos a empezar con el concepto básico de la contabilidad. La contabilidad es una técnica que se utiliza para el registro y control de las operaciones que afectan la economía de una OSC y que produce información financiera sistemática y estructurada. ¿Qué quiere decir? Que los estados financieros de una organización civil tiene que cumplir con las normas de información financiera. Esta contabilidad, como bien saben ustedes, nosotros estamos catalogados, las organizaciones, en el título tercero, personas morales no contribuyentes, donatarias autorizadas, y las asociaciones civiles que aún no guardan el estatus de donataria autorizada, nos encontramos en el apartado del título 2 de personas de régimen general de ley. Aquí hay una incongruencia que hemos estado trabajando con ello y no la hemos podido lograr. El siguiente, por favor. Concepto de administración financiera. La administración financiera es la forma en que las organizaciones administran, distribuyen los recursos monetarios para operar sus diferentes programas, utilizando diversas herramientas de seguimiento. Vamos a ver adelante que las herramientas de seguimiento para la administración financiera son dos. Uno es el presupuesto y otro es el control presupuestal, que son dos herramientas que si las aprendes a manejar vas a evitarte problemas a futuro, tanto contables como de rendición de cuentas de cualquier proyecto que tú presentes. La siguiente. La información financiera que genera la contabilidad está el estado de actividades. El estado de actividades es todo el total de ingresos que genera tu organización menos el total de egresos que se generan a través de los gastos que procede de cada uno de tus proyectos, y esto nos da el remanente. ¿Qué quiere decir? Que son los ingresos que tú recibes por vía donativos, cuota de recuperación, intereses, estímulos, ventas o ventas por eventos. Ese es el total de tus ingresos. Estos ingresos a su vez se dividen en ingresos objeto y ingresos no objeto. Tus ingresos objeto van a ser los donativos, las cuotas de recuperación y los intereses. Todos los demás serán no objeto. Y aquí es muy importante que el estado de actividades esté dividido por cada uno de los centros de operación que existen, o mejor dicho, programas. Después vamos a tener como resultado
el estado de posición financiera, que el estado de posición financiera es la estructura económica que guarda la organización. ¿Qué significa? Es todo lo que tú tienes en efectivo y en especie y lo que debes. El diferencial es el patrimonio y el remanente que viene del estado de actividades, de tus ingresos y de tus egresos. Después vas a tener el flujo de efectivo, que el flujo de efectivo lo que hace es ver cómo se va manejando día a día el dinero que va ingresando o cómo vas gastando en tu organización. Y por último, vas a encontrar la balanza de comprobación, que la balanza de comprobación va a venir el resumen de todas y cada una de las actividades que nosotros hacemos, dividida por programas y proyectos. ¿Qué elementos debes de considerar en una contabilidad para proyectos de una organización de la sociedad civil? Es lo siguiente. En el momento de que tú vas a elaborar tu presupuesto, la primera técnica que tú debes de considerar es que deben de estar involucrados todas las partes. No es correcto que nada más lo haga el contador, porque el contador va a proyectar números, pero los números con acciones deben ir empatadas con el coordinador del proyecto. ¿Qué te recomiendo yo? El primero, que el coordinador del proyecto debe de informarle al área contable la existencia de cada proyecto que ingresa a la organización, que conlleva el proyecto, el convenio, las etapas de rendición de cuentas y a qué se compromete. ¿Qué quiere decir? Si tenemos que hacer sistematización. La siguiente recomendación, el coordinador del proyecto deberá facilitarle al contador el presupuesto del proyecto. Ojo, les comenté que el presupuesto del proyecto tiene que estar hecho por el coordinador más la gente responsable del proyecto o los involucrados, y se le debe de presentar al contador para que esté al pendiente del control presupuestal que se tiene que generar con la finalidad de evitar variaciones. El siguiente es, el contador deberá de crear un catálogo de cuentas por cada uno de los proyectos. ¿Qué quiere decir? Actualmente cuando me llegan a revisiones de contabilidad, ¿qué es lo que pasa? Me veo sus estados financieros y tienen solo una cuenta que dice gastos de operación. Primero, no cumplen con normas de información financiera. Segundo, no cumplen con el catálogo de cuentas que está específico para las organizaciones de la sociedad civil en la Secretaría de Hacienda. Entonces esto les va a complicar porque ya hicieron una contabilidad y luego la tienen que unificar con la contabilidad electrónica y luego tienen que extraer toda la información para hacer la comprobación de cuentas de cada proyecto. Evítate ese trabajo y desde el principio define las normas y procedimientos contables de cada uno de los proyectos, que evitará que tengas retrasos, invertirle más tiempo y hacerle un caos. El siguiente es, el contador deberá de hacer un comparativo presupuestal. ¿Qué quiere decir? Si tú en un proyecto le entregaste el proyecto donde viene que este programa es para 6 meses y cada mes él tiene que ir validando contigo, y en el caso de que existan variaciones, de que tú ya te excediste en los gastos materiales o en los gastos humanos, él te va a decir puntualmente qué tienes que cambiar o qué tienes que cuidar, o te va a decir, pudo haberse un error contable en donde él invirtió algunos ingresos. El contador deberá informar al coordinador del proyecto los impuestos que se deben de pagar por cada uno de los proyectos. A la siguiente, por favor. Me regalan tantita, ¿no? Beneficios de considerar los elementos anteriores. 1. Van a ser de fácil lectura. ¿Qué significa de fácil lectura, chicos? Fácil lectura quiere decir que cualquiera de los integrantes tenga la capacidad de poder leer los estados financieros. Esa es una actividad que el contador debe de dejarles súper claro qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer y lo tiene que aprender a interpretar. Luego, se minimizan los errores. ¿Qué quiere decir? Si tú metes en una cuenta generalizada todos los proyectos,
se meten en una licuadora. Cuando extraes los informes puedes cometer un error al haber extraído un gasto que no le correspondía a ese proyecto. 3. La comunicación es clara con las partes. ¿Qué significa? El tener una buena comunicación, coordinador del proyecto, área contable y área operativa, va a permitir que la comunicación sea correcta y que los informes puedan estar en tiempo y en forma. El siguiente beneficio, la rendición de cuentas son más ágiles. ¿Qué quiere decir? Puedo tener mis productos financieros mucho más ágiles, más rápidos y poderlos entregar en tiempo y en forma. 5. Los impuestos pagados en tiempo. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que vemos en muchos proyectos? Hoy porque ya es obligatorio, pero muchas veces cuando te llegaba un proyecto omitías el pago de los impuestos porque eran retenciones de terceros, porque tú ya habías entregado tu comprobante. Sí, tiene que ser una muy buena política que de cada proyecto el contador te entregue sus impuestos y que se vaya a la bolsa del banco para que se pueda pagar en tiempo y en forma el 17 de cada mes. Después podemos tener un control de discrepancias del proyecto. ¿Qué quiere decir discrepancias del proyecto? Que si yo tenía recursos materiales autorizados, ejemplo, 50,000 pesos y voy en el 51,200, bueno, ya me pasé, ese 1,200 no pertenece al proyecto o no será autorizado por el proyecto o será absorbido por la organización. Si tú sigues estas recomendaciones te vas a evitar muchos problemas a futuros en todo lo que se refiere a rendición de cuentas. El siguiente, por favor. Herramientas que facilitan la administración de una OSC. Como se los dije al principio, la matriz importante y puntual es elaboración de un presupuesto. El presupuesto nos va a servir, el presupuesto tiene muchas herramientas a considerar. Número 1, el presupuesto para la obtención de recursos materiales. Es importante que al menos lo hagas con tu equipo y que cada cosa que tú vayas a adquirir tenga 3 cotizaciones. No te voy a poner a que hagas las cotizaciones vía telefónica, para que no. Hoy para eso está la tecnología. Puedes pedirla, bajar las cotizaciones de internet y saber cuál es el precio. Si vas a comprar, ejemplo, vas a adquirir una computadora, pues vas a tener una de Mercado Libre, puedes tener una de Sam's, puedes tener una de Walmart, X, Z o Y, y la mejor que cumpla es la que vas a poder adquirir conforme a tu presupuesto. Puede ver que cuando tú cotizaste esta computadora, pues a lo mejor el ingreso nos lo entregan dentro de 6 meses. Con la fluctuación del dólar puedes tener alguna diferencia. Esa diferencia tendrá que ser asumida por la organización porque en el presupuesto puntualmente ya estaba determinado. También lo que puede existir en las convocatorias es que si tienes alguna variación hacia arriba o hacia abajo de algunas de estas, se puede compensar. Eso es muy importante. La siguiente es el control presupuestal. El control presupuestal, estamos bien, perfecto. El control presupuestal es la herramienta que permite ir validando mes a mes. Si yo en enero dije que me voy a gastar en recursos humanos 10, en recursos materiales 5, tengo que ir viendo que yo no me pase de ese control presupuestal. Y entonces el control presupuestal te va a servir para poder hacer variaciones e identificación en dónde estoy gastando de más. A lo mejor en enero me estoy gastando de más, pero en febrero puedo hacer una reducción. Esto nos va a permitir que nosotros podamos mantener una estructura equilibrada, evitando que la organización a futuro tenga que asumir gastos de este proyecto no previstos. Y el asumir un gasto de un proyecto no previsto puede ocasionar puntualmente el que saquemos dinero de otro proyecto o el que nos veamos en circunstancias económicas incómodas para la organización. La siguiente. El presupuesto es el documento en el que se define las fuentes de ingresos y
la aplicación de los egresos. ¿Qué quiere decir? Ahorita nuestra convocatoria. De acuerdo a las 3 categorías tienes que definir, ese sería tu fuente de ingresos, ¿no? Este subsidio puede estar en la categoría A, B o C, ¿no? Entonces, esa va a ser tu primera fase. La segunda fase va a ser la aplicación de los egresos. ¿Qué quiere decir? Para mi proyecto requiero capital humano, recurso humano. Ok, voy a definir mi primera etapa de todos los recursos humanos, pero ojo, esto que tú vas a definir como cada una de las partes de los recursos humanos es porque viene alineada con tus acciones, metas y actividades que vas a hacer en tu proyecto. Siguiente, siguiente, por favor. Elementos de la elaboración de un presupuesto. Primero, ya elaboraste tu presupuesto, viste cuál es tu problemática y ya viste tus causas, ya viste tus condiciones y cómo vas a afectar a tu proyecto. Entonces, el proyecto tiene que considerar 4 elementos como mínimo. 1, con base en la planeación anual, deberá estar alineado a la planeación estratégica o a marco lógico de la organización, que seguramente el doctor Roberto en el curso anterior les dijo. ¿Qué quiere decir? Yo ya hice mi programación, ya vi cuáles son mis acciones, pero esas acciones se tienen que cuantificar económicamente, lo cual nos va a permitir que nosotros podamos implementar cada una de las acciones equiparables económicamente. Entonces, tu primer punto es que conforme a tu proyecto, con base en marco lógico y tu planeación estratégica, tiene que ir alineado financieramente. El segundo elemento es que deberá de contarse con los programas sociales y actividades administrativas a desarrollar, identificando los recursos materiales y equipo humano requerido de cada una de ellas. El tercero, es recomendable que el presupuesto se elabore con los integrantes de cada área, porque muchas veces es muy frecuente que ya hicieron el presupuesto y nos mandan a los contadores y te dicen, oye, cuantifícalo. ¿Cómo voy a cuantificar algo que no sé ni siquiera qué están haciendo? Entonces, en cuanto tú hagas el proyecto, es importante que esté al lado la persona que se encarga del área financiera, que te va a permitir ver qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer y si te alcanza conforme al presupuesto. El presupuesto se puede basar en un anterior si es un programa, si es el mismo programa, o vas a empezar de un programa inicial, quiere decir un presupuesto cero base, porque es un presupuesto para un programa nuevo. Cuando tenemos presupuestos recurrentes se llaman presupuestos comparativos. La siguiente. Puedes usar como matriz básica el siguiente ejemplo. Esta matriz está tomada del libro El ABC de la Constitución a la Sustentabilidad, en donde nosotros ponemos aquí, ejemplo, ahí yo puse aquí el programa administrativo, ¿no? Ese es mi programa. ¿Qué actividad voy a realizar? Voy a realizar la contabilidad. ¿Qué recursos materiales yo requiero para hacer esta actividad? Pues necesito un escritorio, una computadora, una silla, una sumadora, el programa contable, la papelería, la impresión, el teléfono e el internet. Entonces ahí yo ya identifiqué todos los recursos materiales que requiero, pero al lado tiene que venir el presupuesto. Yo te puse 1850 por poner una cantidad, pero aquí debe de venir cuantificado cuánto me cuesta el escritorio, cuánto me cuesta la computadora y así puntualmente cada uno de ellos. Posteriormente, ¿qué es lo que yo necesito para poder operar este programa? Para operar este programa se requiere de un recurso humano y ese recurso humano va a ser que requiero un contador y un auxiliar contable. Pero estos desayunan, comen y cenan, ¿verdad? Entonces se requiere una remuneración. Esa remuneración, aquí le pusimos 10,000 pesos,
pero igual vas a cuantificar cuánto te cuesta el contador, si el contador va a ser interno, el contador va a ser externo. Si nuestro contador fuera externo, le pagaríamos a través de honorarios si es una persona independiente, pero si es una SC, tendrá que ser a través de una factura. Y el auxiliar contable lo vamos a tener a través de salarios dentro de la organización, que esta persona va a hacer actividades administrativas y contables. ¿Qué es lo que yo le sumaría conforme al formato de presupuesto que la Secretaría ya les puso? La justificación. Me gustó esa parte de añadirle la justificación de que para qué quiero cada una de las cosas, porque eso va a permitir todavía al Consejo Evaluador tener más realidad de cada una, para qué es cada una de las cosas. Esa parte de justificación me encantó. La siguiente. ¿Qué tipos de presupuesto tenemos? Bueno, los tipos de presupuesto que tenemos son 4. El primero es de nueva creación, que todas las organizaciones que están haciendo el presupuesto para la Secretaría, nos vamos a considerar de nueva creación, o puede ser de comparativo, si es que es un proyecto que tú ya llevas y estás llevando adelante cada año o cada periodicidad. El presupuesto de creación, este presupuesto debe de ser base cero. ¿Qué significa? Yo primero ya tuve mi planeación estratégica, mi programa súper bien establecido, punto por punto de lo que estamos haciendo, qué requiero, cómo lo requiero, cuántas cosas requiero. Entonces voy a tener no se les olvide, sus cotizaciones. Esto es un indicador de transparencia muy bien observado para que tú tengas la inversión de este subsidio sea de la mejor manera aprovechada, ¿ok? Y después, el comparativo es aquel, les dije anteriormente, que es el comparativo, que si este proyecto que tú vas a presentar ya lo tienes actualmente operando, pues simplemente lo vas a replicar y vas a medir cuál es la diferencia, con qué cuentas o qué diferencias tienes que incrementarle a tu presupuesto. El otro es el presupuesto anual, que es un presupuesto que generalmente las organizaciones se genera anualmente entre programa y programa, y esto te permite ver cuál es el total de ingresos que tú vas a obtener, requieres obtener anualmente para poder hacer la operación de la organización. Y la de por tiempo determinado, que es generalmente aquellos proyectos que nosotros hacemos por un periodo, por un programa, que puede ser a 6 meses, puede ser a 12 meses. El que sigue. Ok, aquí tenemos, ya les es familiar, es el formato de presupuesto del proyecto, y aquí pusimos algunos ejemplos. Como bien les dije, este está estructurado en 5 fases, una donde te marca la cantidad que vas a poner, Número 2, vas a poner los conceptos presupuestales. Tercero, el precio unitario y el monto de cada uno y la justificación. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener que definir qué cantidad de cada cosa que pidamos vamos a realizar. Segundo, ¿cuál es el concepto? Tercero, ¿cuánto vale unitariamente? Y ¿cuánto es el total? Y la justificación. Esta es mi última lámina, que son los principales errores financieros en un presupuesto de un programa. El principal problema es que cuando nosotros contratamos al personal de un programa, nos dejamos guiar y decimos: yo puse mi presupuesto que voy a pagarle a esta persona 580 pesos. Pero ojo, realmente yo no le voy a pagar 580 pesos, porque si le voy a pagar por honorarios o asimilables, lleva un impuesto. Las organizaciones de la sociedad civil en el programa de retenciones
en el programa del SAT, tengo la obligación de retener el impuesto porque soy un intermediario de estos impuestos. No son impuestos propios. El primero es que si yo voy a pagar por honorarios, yo tengo que considerar el importe que le voy a pagar más el IVA. Y ojo, todo lo que tú presupuestes debe de contemplar ya el IVA, no nada más el importe. Debes de sumarle a todo IVA, ¿ok? Y en tu programa de recursos humanos, en el momento de la contratación, es indispensable que tú le consideres las retenciones. La retención del ISR por el concepto de honorarios y la retención de IVA de las 2/3 partes del IVA. ¿Qué quiere decir? No es lo mismo que tú le digas a tu especialista que le vas a pagar 580 pesos a que va a recibir 476.67. ¿Qué es lo que pasa? El administrativo, pues el que hizo el coordinador del proyecto le manda el proyecto al administrativo y ahí dice que le voy a pagar 580 pesos. Pero jamás tuvo una aclaración en que íbamos a retenerle impuestos o que me va a mandar un recibo. Entonces, pues que pueden pasar dos cosas. Que al hacerte el recibo, el total a pagarse a 580 y piramide los impuestos y que tu ingreso de honorarios sea superior y entonces ya tienes una discrepancia. Y este es el principal error que yo veo siempre en los recursos humanos. Que no consideraron el impuesto, que no lo retenían y que no lo pagaron. Y en asimilables a salarios funciona lo mismo, porque tú tienes un importe, a ese importe le tienes que determinar el impuesto a retener y lo que tú tienes que hablar claramente con el personal que tú contratas es que este programa tiene un presupuesto determinado que te va a generar una retención. En el caso de asimilables va a ser una retención definitiva. En el de honorarios, las personas físicas presentan su declaración mensual y su declaración anual, y en asimilables a salarios no presentan declaración, es asimilable, y esto te va a permitir solo hacer una declaración anual si tuvieras ingresos por salarios honorarios o rebasar los 400,000 pesos. Entonces, tienes que tener muchísimo cuidado. Te recomiendo que tengas mucho cuidado en lo de recursos humanos y que le des las indicaciones claras al área administrativa y al área contable para que si nos llega a pasar eso, podamos corregirlo a la brevedad. ¿Qué otra cosa nos pasa? Las variaciones en precios. Si nosotros queremos comprar algunas cosas que provengan del extranjero, quiero decirles que hoy valen 10 pesos, mañana 11, después 14 y no sabemos cómo esté fluctuando. Sí podemos tener variación, hasta el momento no sabemos si va a haber alguna aclaración por si hay diferencias de tu presupuesto presentado con tu presupuesto al momento del pago, si va a ser asumido o puede haber una combinación de diferencias entre los recursos humanos y los recursos materiales. ¿Alguna duda? Bueno, pues es un placer como siempre poder estar en las capacitaciones con el Estado de México. Soy Maribel Trejo, directora de Transformando 360 grados. Para mí es un placer poder compartir mi experiencia y me encantaría que pudiéramos nosotros tener preguntas y podérselos enviar, contestárselos por este medio, o si requieren alguna información específica directamente con el personal de la dirección, me hará llegar sus comentarios, dudas o preguntas y las estaremos resolviendo por WhatsApp. ¿Tenemos algunas preguntas? Ok, podemos, si no tienen ninguna pregunta, nada más quiero volver a recordarles algunas indicaciones que deben de considerar puntualmente para elaborar su presupuesto. Número 1, recuerda que lo tienes que hacer, el proyecto y la parte económica lo tienes que hacer con tu equipo de trabajo. Número 2,
cuantificar puntualmente cada uno de los recursos humanos y materiales. Número 3, estar al pendiente del pago de los impuestos. Y número 4, por favor, en el momento que vayas a contratar a alguien, revisa lo que les dices que le pagas con lo que realmente le pagas por los impuestos retenidos, que son un impuesto de tercero que tendrá que transmitir la organización a la federación. Muchísimas gracias. ¿Hay una pregunta? Sí. Adelante. Dice, las remuneraciones de los recursos humanos en OSC se tabulan igual que en una empresa, o hay tabuladores especiales para el tercer sector. No, el único beneficio que tenemos en el sector es que no vamos a utilizar tanto las tablas generales para cualquier régimen, solo si eres donataria autorizada no pagas el ISR propio, pero eres transmisor e intermediario de todos los impuestos de terceros que tú retienes. Estamos hablando de salarios, honorarios, arrendamiento o fletes que tú tienes que transmitir. No es impuesto tuyo, pero tú se lo retienes a estas personas físicas para entregárselos por cuenta de ellos al fisco. También recuerden que actualmente la reforma 2020 para efectos de IVA, ya hay una excepción. Después de 28 años quiero decirle que es la primera vez que se reforma la ley de IVA, y esta ley de IVA es con la finalidad de que en tus cuotas de recuperación a partir de 2020 no vas a cobrar IVA por nada de ellos, lo cual no permitirá que tú puedas acreditar tus gastos y todo se vaya a gastos, y esto permite que no haya devoluciones por parte del SAT. Hubo excepciones, artículo 15, el artículo 3 y el artículo 19, donde dice que todo lo que tú vendas, rentes, pagues servicios, no vas a tener que cobrarles IVA como la organización. ¿Qué pasa si ya lo hiciste durante el primer trimestre? Págalo por completo, no te acredites nada, y esta aplicación mándala a partir del 1 de abril del 2020. Muchísimas gracias. ¿Otra? Sí, otra pregunta, dice Yolanda Márquez. Buen día, maestra. ¿El 5% es exclusivo de sueldos? No, creo que te estás confundiendo respecto al porcentaje que tienes para gastos de administración, que corresponde al 5% que debes utilizar. La recomendación que yo les he dado, porque en el artículo 182 del reglamento del ISR nos dice que son gastos de administración, yo te recomiendo que es importante que en tu planeación estratégica y en las actividades, en su manual de procedimiento, determines quiénes son todo el personal operativo y quién es únicamente el personal de administración. Yo te recomiendo que solo pongas al contador y todo lo demás lo mandes a gastos operativos, pero que lo plasmes desde tu planeación estratégica y lo más importante, desde tus manuales de procedimiento, que ahí es donde vas a derivar cada una de las acciones y tus contratos. Te voy a decir que a partir del año pasado, las auditorías que están llegando para las organizaciones es sobre tus actividades que estás autorizada y los gastos realizados. Entonces tienen que cuadrar esto y te va a permitir hacerlo, como te dije, a través de un buen presupuesto y una programación. Otra, maestra, ¿qué se tiene que reportar ante Hacienda los días 17 de cada mes? Las retenciones de terceros, ¿qué quiere decir? Si retuviste ISR por honorarios, IVA por honorarios, IVA de retenciones por asimilables, salarios, ISR por arrendamientos y ISR por IVA. Pero ojo, ahorita esos son los que tú tienes que presentar el 17 de cada mes. Como ya no vas a tener IVA por pagar porque ya no lo vas a cobrar, pues bueno, solo serán impuestos de terceros. ¿Cómo se hace la contratación de un capacitador o de qué manera se maneja para las capacitaciones que quiero dar en campo y cómo lo acomodo? Ok, lo primero que tienes que hacer es, dependiendo tu estructura de tu programa, la recomendación es que sea por honorarios. Sé que es muy complicado, la forma más sencilla tendría que ser asimilables, porque les aplicas un impuesto definitivo y el impuesto es menor.
pero en su caso es dependiendo de cada convocatoria. Si la convocatoria te permite que tengas la paridad de tener honorarios o asimilables y puedas optar por cada uno de los dos, yo te recomiendo que lo hagas por asimilables a salarios, porque esto te va a permitir que el impuesto sea menos, el beneficio sea mayor para el capacitador, que cumplas como marca la ley. Tienes que firmar un contrato en donde especifiques el periodo del proyecto, cíclicamente qué actividad va a realizar puntualmente y qué entregables te va a entregar. En pocas palabras, tienes que hacer un cronograma de actividades de lo que esta persona te tiene que entregar. ¿Qué podemos hacer si nos han rechazado el trámite de donataria autorizada porque argumenta el SAT que nos clasifica como régimen general y no nos deja avanzar? No, esto no es cierto. Una cosa es, se los comenté al principio, las organizaciones de la sociedad civil, cuando nacen, su régimen que les considera instantáneamente es el régimen general de ley. Porque a partir de 2014, fue muy claro al decir que se requiere que las organizaciones solo tendrán este beneficio de ser exentas de ISR cuando guarden el estatus de donataria autorizada. Y son dos áreas totalmente diferentes. Una es la de el registro al contribuyente, donde te dan tu régimen en tu constancia de actividades, y otro es el trámite que tienes que hacer vía correo electrónico, buzón tributario, al área de donatarias, y nunca tiene que ver absolutamente nada con eso. Entonces, yo creo que no tendría que ver. Me imagino que te la están rechazando no por el régimen, sino por la opinión de cumplimiento. Fíjense que algo que llegó para cumplirnos Vanessa Rivadeneira fue que iba a activar el departamento y que iban a hacer las donatarias súper fáciles, pero aún más está súper bien operando las actividades, en donde está revisando puntualmente. ¿Qué quiere decir? Que si ella está corriendo, nosotros tenemos que correr el doble. Tenemos que estar en tiempo y en forma, porque hoy, después de 28 años, están llegando multas de 80,000 pesos, y se vio en el diario oficial del 24 de febrero del 2020, en donde 1940 perdieron la vigencia por la falta de presentación de la declaración anual, de la declaración de transparencia, y más aún, esto le provocó 80,000 pesos de multa. Y si no, ellos a partir de este año no recuperan la donataria autorizada y las dictaminan revocación durante un año, esto es nuevo de nuevo. Esto no podrán ser donatarias durante un ejercicio desde a partir del momento en que publican su revocación en el diario oficial. La recomendación es: revisa tu opinión de cumplimiento. Dos recomendaciones mucho más importantes todavía. Si vas a hacer un trámite de nuevo ingreso, verifica que tengas la constancia de actividades, o si la vas a pedir condicionada, no la necesitas, pero revisa que cumpla con los requisitos del artículo 82, que ya esté actualizado tus estatutos de liquidación. Puedes meterlo sin mayor problema. Importantísimo, tu opinión de cumplimiento positiva. Si esto no está dentro de la revisión del proceso, te lo van a negar. Ese es el problema que tienes actualmente. Una más, maestra. Si no soy donataria autorizada, la factura que le emita a mi donador, ¿la podría hacer deducible? De ser el caso, ¿cómo la tendría que presentar ante el SAT? No, son dos facultades diferentes. Te voy a decir, solo este beneficio se lo dan a las donatarias autorizadas, que cumplen, que tenga una constancia que valida sus acciones, 2, que cumpla con el oficio, y 3, que está publicada y que cumple sus obligaciones. Entonces, no puedes darle una factura simulando que es un donativo. ¿Nada más? Sí, ¿podría repetir los artículos que cambiaron con respecto a la nueva normatividad del IVA? Miren, les vamos a dejar el material puntual con este Mario. Es una circular que hicimos nosotros desde Transformando, en donde vienen ejercicios, y específicamente que si tú prestas servicios, que servicios es cuotas de recuperación, que si tú enajenas, hay organizaciones que rentan,
o vendes, todo esto está en la ley de IVA y te lo vamos a entregar, te lo vamos a mandar a través de la Secretaría para que puntualmente tengas todos los artículos. ¿Hay alguna otra, Nico? Una más. Buen día, maestra. ¿Se puede adquirir un equipo de cómputo y se consideraría gasto operativo? No. Sí puedes comprarlo, pero no se considera gasto operativo. Se considera al momento de la adquisición un activo fijo y este activo fijo se va a ir depreciando. ¿Qué quiere decir? Que va a ir perdiendo su valor mes a mes. Lo que tú tienes en este caso, le corresponde el 30% de depreciación anual. Si tu computadora vale 10,000 pesos, el 30% de su valor se va a depreciar, va a perder un valor en el tiempo. Y esa depreciación sí se considera un gasto mensual. Esta es una pregunta para usted, maestra. ¿Cómo podemos adquirir su libro? Es de distribución gratuita, está en la Secretaría o está en nuestra página www.360.org.mx o búscanos por Transformar. Está en Google, puedes googlear el libro. ¿Una más? ¿Alguna otra? No. ¿Conclusiones, maestra? Bueno, vamos a cerrar esta actividad de capacitación de contabilidad, administración y contabilidad. Las conclusiones. Número 1, te lo vuelvo a repetir, un presupuesto y un proyecto se tiene que hacer con las personas que se encuentran en cada una de las áreas. No puede ser independiente. Cada una de las actividades que tú realices para tus acciones tiene que estar conjuntada y tienen que estar las personas de interés. Número 2, tienes que hacer tus cotizaciones de todo lo que tú requieras hacer, adquirir. Tienes que tener 3 cotizaciones, tener tu presupuesto y tener un control presupuestal, paga tus impuestos y por favor no se te olvide el tema de cuánto les vas a pagar a las personas y bajo qué régimen. Si tú consideras estas 6 obligaciones, yo te garantizo que vas a tener al menos el 98% de éxito en un buen control administrativo y una contabilidad clara, transparente, que puede pasar las pruebas de rendición de cuentas. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, estimada maestra. Creo que ha sido pues una mañana muy productiva. Quisiéramos que pudiéramos atender todas las dudas, pero las seguiremos atendiendo vía WhatsApp, aquí en las redes de la subsecretaría. Valoramos mucho su profesionalismo, le agradecemos su tiempo, su talento y que siga apoyando a las organizaciones de la sociedad civil del Estado de México durante tantos años. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Seguimos a sus órdenes vía las redes. Todas las preguntas serán contestadas. Todos los contenidos que vieron aquí, la maestra nos hizo el favor de distribuirlos. Y el libro del ABC de la Constitución a la Sustentabilidad, que es una guía básica para construir una organización de la sociedad civil, también les haremos llegar. Muchas gracias a todos y que tengan excelente mañana. Quédense desde casa, son tiempos difíciles, son tiempos de ser solidarios los unos a los otros. Evitemos estar en actividades fuera de casa. Sabemos que es muy difícil, pero creo que es la manera en la que podemos ayudarnos todos. Muchas gracias y que sigamos en contacto de aquí al viernes 3, que vence la convocatoria. Muchas gracias.